Hola a todas mis hermanas tortugas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión traigo video nuevo al canal para hablar de nuestras dos personas favoritas, que son nuestros preciosos y amados bebés Xiaochan y Wang Yipo. Hermanas tortugas, quiero tomarme un minuto del video para agradecerles, hermanas, por cada una de sus palabras. Sus palabras fueron hermosas y muy bellas y muy reconfortantes. A mí, hermanas, me conmovió mucho cada una de sus palabras. Yo de verdad, quizás en estos momentos que yo publiqué, lo hice con todo el dolor de mi corazón, porque en ese momento me sentía mal, estaba destrozada, y más por no poder estar en el lugar donde ella estaba, por no poderla despedir, porque la última vez que hablé con ella me dijo que haga las cosas que amo, que nunca me deje llevar por las cosas que a mí me digan, y eso es lo que estoy haciendo, hermanas, y por eso estoy grabando video el día de hoy para ustedes, porque les comento algo muy personal. A ella le llegó a sus oídos las cositas que yo hacía en YouTube, porque soy la única de mi familia que hacía este tipo de cosas, o sea, grabar, hacer, porque se los juro, hermanas, cuando yo comencé a grabar por primera vez, jamás pensé que alguien miraría mi video o que alguien me escuchara, no me lo imaginaba, hermanas. Y un día de la nada comencé a ver algunos comentarios, me veían unas 600 personas y yo me sentía, o sea, emocionada viendo los comentarios que dejaban, buenos, comentarios malos, pero más rescataba los comentarios buenos, y eso yo le llegué a comentar alguna vez a ella. Y entonces ella me dijo que haga lo que yo ame, que si eso es lo que a mí me gusta, que lo haga, si eso es lo que me hace feliz, porque todavía siento mucho dolor, hermanas, pero lo único que me reconforta es la resignación que yo siempre di por estar con ella. No pude quizás estar en los últimos días de su existencia por el tema de que yo vivo lejos y mi familia vive en otro lado, y yo siempre he sido una persona muy independiente, y ahora en estos momentos yo vivo sola. Y pues cuando me enteré, hermanas, fue un momento muy doloroso. Y también quiero agradecerles con todo mi corazón a la hermana que me mandó unos presentes, que lo voy a dejar por aquícito el nombre y el videíto de las cosas que me mandó a hacer la hermana. A mi hermana me encantó. Yo les voy a comentar algo. Yo soy una persona que ama y adora profundamente a Yi-chan. El Yi-chan es mi vida entera. Yo los amo, a mis niños preciosos, los adoro con todo mi corazón, que si algo a ellos les llegaría a pasar, a mí me dolería mucho, y por eso trato de defenderlos en lo más que pueda. Y hermanas, quizás las cositas que no saben de mí, les voy a decir un datito muy curioso. Yo soy una persona que ama mucho el boy love, y creo que lo comenté en uno de mis videos aquí cuando estuve cumpliendo un año en el fandom del Yi-chan, y les comenté que yo leo muchos manguas también, pero mayormente leo manguas boy love. Yo soy muy fan de un personaje que se llama, que su nombre es Go Yaoi. Yo amo a ese personaje, me gusta mucho este personaje, y gracias a la hermana por regalarme este presente con el personaje de mis dos niños preciosos que yo amo. Son unas pequeñas tacitas y yo amo, y gracias, hermanas, por este hermoso regalo que me diste. Gracias a todos por sus sinceras condolencias. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Ale y shippeo a mis dos niños Xiaochan y Wang Yipo. Ellos se conocieron gracias a la serie Tiunten a mediados del 2018, y desde ahí sale el famoso fandom más grande del mundo llamado Yi-chan. Nosotras somos conocidas como las tortugas Beiyage Bohun Yi Xiao, y yo estoy aquí encargada de darles las noticias, aclarar rumores, leerles algunos dulces, de todo lo que tenga que ver con nuestros preciosos bebés. Así que para esto me tienen a mí aquí para hablar de todo un poco. Ahora sí, hermanas, sean todas ustedes bienvenidas a este humilde canal del Yi-chan. Ahora sí, sin más nada que agregar, comencemos con el video. Algunas hermanas tortugas me estuvieron preguntando de qué o a qué yo me refería cuando dije la persona que le hizo llorar a mi precioso y amado Pepe Hippo. Y creo que la mayoría quiere saber a quién yo me refería. Pues, hermanas, yo les voy a
comentar lo que se comentó por esas épocas en el fandom, porque yo estoy en muchos, pero muchos grupos de fan de las tortugas, y ahí pues salió en esas épocas del 2020 más o menos. El rumor era demasiado fuerte, hermanas, y yo les voy a comentar el por qué, cómo comenzó y cómo terminó todo. Pues esto es un rumor, hermanas, pero es un rumor muy cierto, y esa actriz a la cual yo me refiero, le voy a dejar por aquí la imagen. La actriz se llama Yancy, se llama la actriz. Es una excelente actriz, tiene muchos fanáticos por todo el mundo. Nuestro precioso y amado bebé Xiao-chan protagoniza esta serie llamada El Juramento del Amor juntos con la actriz Yancy. Recordemos que esta serie estuvo a punto de estrenarse en septiembre del año pasado, y por motivos que nosotras no sabemos por qué la serie no llegó a ver la luz, y esperemos que se estrene este año, porque recordemos que es un proyecto de nuestro precioso bebé Xiao-chan, y la cual nosotras tenemos que apoyarlo. Ahora que ya les puse en contexto, comienzo con el rumor que salió de las grabaciones de esta serie, El Juramento del Amor. Y pues, hermanas, el rumor es este. Se dice mucho, o se decía en el fandom, porque incluso yo vi algunas publicaciones por ahí. Recordemos, quizás la mayoría es que están en el fandom de las tortugas. Hablamos de Latinoamérica y otros fandoms, tanto como en China. Las publicaciones que se hacen se borran al cumplir las 24 horas por tema de seguridad y muchas cosas. Yo en esas épocas andaba llenándome de dulces tras dulces, y como yo no tenía con quien compartirlos de manera así anónima como falsa, pues yo me tragaba solita, y lo que salió en esas épocas fue un rumor que era pues lo que les voy a comentar, que se decía que la actriz pues había hecho algo un poquito fuera de lugar. Quizás se entienda porque ella quería promocionar la serie. Recordemos que es un proyecto, y la cual pues la forma como ella se movió, comenzó a querer hacer fanservice con nuestro precioso llamado bebé Xiao-chan, y esto incomodaba mucho a nuestro precioso bebé Xiao-chan, pues como recordemos, nuestro amado rey es un chico que es muy profesional, muy trabajador, se mete de relleno a su papel. A nuestro bebé Xiao-chan pues esto lo incomodaba, y él tampoco lo iba a decir, pues se quejaba con nuestro precioso bebé Hippo. Recordemos que recién nuestro precioso bebé Xiao-chan estaba saliendo a la popularidad, y pues la actriz aprovechó esto, y cuando nuestro precioso bebé Hippo se enteró, él fue al set de grabaciones, como por decirlo así, entre comillas, a marcar territorio. Pues cuando se enteró, vio detrás de escena, o sea detrás de cámara, como la actriz coqueteaba con nuestro precioso rey, y a eso a nuestro precioso bebé Hippo no le gustó para nada. Incluso él habló con la actriz y le dijo que las cosas que no le gustaban, porque recordemos pues en esas épocas ellos ya andaban en una relación. Nuestro precioso bebé Hippo le dijo a la actriz las cosas que no le gustaban, que él no miraba con buenos ojos lo que estaba haciendo. Pues la actriz le pidió disculpas, le dijo que no iba a volver a suceder, y nuestro precioso bebé León le creyó. Y pues pasaron algunos días, ellos seguían en la grabación, y otro día nuestro precioso bebé Hippo va a la grabación porque se había enterado las cosas que estaban sucediendo de nuevo, y nuestro precioso bebé Xiao-chan se sentía muy incómodo, a lo que ya pues nuestro precioso bebé Hippo se fue y habló con la actriz, y nuestro precioso Xiao-chan se enteró y no le gustó para nada. Nuestro precioso bebé Xiao-chan le llamó la atención a nuestro precioso bebé Hippo y le dijo que no volviera a hacer eso, y nuestro precioso bebé, porque fue una discusión prácticamente que ellos tuvieron en el set de grabación, le dijo que por qué él no quería que diga eso si le está incomodando. Estoy viendo claramente que te incomoda lo que te está haciendo. Yo entiendo que sea una serie que ustedes van a sacar y que necesitan hacer fanservice, porque recordemos que existen muchos BTS donde ellos comienzan a interactuar y todas las cosas. Y entonces nuestro bebé Xiao-chan le dijo que era una cosa que él podía manejarlo y que él podía aguantar hasta que termine las grabaciones. Nuestro precioso bebé Hippo se molestó y le dijo que no era justo que él esté aguantando este tipo de cosas. Incluso se comenzó a decir que la actriz había pagado para que le graben los ángulos perfectos para que puedan hacer el fanservice con nuestro precioso bebé Xiao-chan. En momentos exactos donde ellos estuvieron haciendo fanservice con nuestro precioso bebé Xiao-chan para que se vendan las imágenes. Incluso hay algunas imágenes donde ellos tienen donde se están tomando fotos cercas. Incluso hubo un canal que lo sacó, yo lo vi por ahí.
ahí. Y entonces pues eso era la forma como ella actuaba, o sea, para vender la serie. Quizás no lo hacía con mala intención porque recordemos que es un proyecto, y eso nuestro precioso bebé Hippo no le gustaba y le dijo, y nuestro precioso Xiao-chan le prohibió, así se los digo, le prohibió a nuestro bebé Hippo que vaya nuevamente a las grabaciones, porque te va a incomodar lo que llegues a ver y no será nada cómodo para ti. Yo les voy a decir algo, hermanas, recordemos que nuestro precioso bebé Hippo es muy sentimental y muy sensible, y cuando nuestro precioso bebé Xiao-chan le iba diciendo estas cosas, las lágrimas de nuestro precioso bebé Hippo comenzaron a caer y todos se llegaron a ganar el pase viendo a nuestro precioso bebé Hippo llorar. Y cuando yo me enteré, hermanas, que nuestro precioso bebé Hippo comenzó a llorar por culpa de alguien, me molestó muchísimo, porque yo, hermanas, saben que si tocan a mi chan yo me molesto horrible y me molesté bien feo cuando me enteré. O sea, mi molestia fue internamente porque no lo dije a la hermana que me estuvo comentando este tema. Y después pues, hermana, nuestro precioso bebé Xiao-chan le pidió a nuestro precioso bebé Hippo que lo esperara en el hotel, y a lo que nuestro precioso bebé le dijo que no se iba a ir al hotel, que él ya se regresaba, y nuestro precioso bebé Xiao-chan insistió tanto y le dijo que lo esperara en el hotel, que por favor lo espere para que él pueda hablar con él con más calma cuando está calmado. Y nuestro precioso bebé estuvo que le decía que no, que ya me voy, esto que el otro, a lo que nuestro precioso bebé Xiao-chan no tuvo más remedio que ir y pedir permiso en las grabaciones, cortar las grabaciones y salir porque tenía que arreglar este problema, y se fue y le llevó a nuestro precioso bebé Hippo al hotel. Pues ahí, hermanas, ya no se saben qué pasó, porque nuestro precioso bebé Hippo ya no volvió a ir más al set de grabación, porque recordemos, hermanas, que ir a ese set de grabación pues es obviamente que te va a incomodar lo que vas a ver, agradable no va a ser, obviamente que lo va a incomodar. Hermanas, eso fue el rumor que salió por esas épocas, y ahora pues, hermanas, nos toca apoyar ese proyecto porque es un proyecto donde sale nuestro precioso y amado bebé Xiao-chan. Por lo tanto, tiene que tener, hermanas, todo nuestro apoyo, porque nuestro precioso rey puso esfuerzo, trabajo y mucho tiempo y mucho profesionalismo. Es una serie excelente y estoy seguro que lo va a hacer, hermanas, así que esperemos esta serie. Por favor, no dejen de dar apoyo a esta serie, hermanas, el día que se logre estrenar. Esperemos que sea pronto para poder recibir todo el trabajo y esfuerzo de nuestro precioso y amado bebé Xiao-chan. Hermanas, estos fueron todos los rumores que habían salido por esas épocas de nuestros preciosos bebés y la forma como actuó la actriz. Y ahora sí entiendo, hermanas, que este rumor fue real, porque yo vi a nuestro precioso bebé en el cierre del evento de fin de año, donde estuvieron ambos actores, tanto Yancy como nuestro precioso bebé Hippo, y se pudo ver la incomodidad de nuestro precioso bebé cuando le hicieron parar al costado de la actriz. No sé si solo sea yo, pero yo vi a nuestro precioso bebé Hippo súper incómodo ahí en ese momento. Déjamelo aquí abajito en los comentarios si piensas lo mismo o piensas de manera diferente, pero déjamelo aquí para hacérmelo saber qué opinan ustedes. Hermanas, para pasar este traguito amargo que quizás a algunas les habrá molestado, les traigo un pequeño dulce. El dulce es un poquito viejito, pero les voy a comentar porque sé que sí les va a encantar, y el dulce comienza así, se llama Caída Casual. Dulces falsos, confesiones de las tortugas. No me creas a mí, crea tu corazón. Cuando nuestros preciosos bebés Xiao-chan y Hwan Hippo estuvieron filmando una escena de lucha en Tiunte, nuestro precioso bebé Xiao-chan se tambaleó por la difícil posición en la que estaba, y nuestro precioso y amado bebé Hippo se asustó y entró en pánico y levantó sus manos para sostener a nuestro precioso bebé Xiao-chan. Al final, este cayó en su pecho de nuestro precioso bebé Hippo. Hermanos, estoy colapsando con este dulce. Nuestro precioso Xiao-chan le dijo lo siguiente. Hippo le dice: tu cuerpo es muy sólido. Caí y sentí un poco incómodo. ¿Cómo es que no te lastimas? El director los vio a los dos abrazándose y dijo: si ustedes quieren abrazarse, vayan a su habitación y háganlo. Por ahora, suéltense y vamos a filmar la siguiente escena. Hermanas, yo no sé a lo que se refiere el director cuando les dijo vayan y háganlo. Pues no sé, hermanas, mi mente en este momento comenzó a volar. Y hermanas, yo quisiera que esos BTS se liberen, hermanas, para poder ver esta escena, porque estoy completamente segura que sí va a salir estos BTS, hermanas. Espero que les guste este pequeño dulcecito viejito, hermanas. Y aquí les voy a comentar otro dulce
dulcecito más. Este dulce se llama Recordando Viejos Tiempos. Tenemos a nuestro precioso y amado bebé conejito al teléfono y comienza a contarle una historia a alguien y le dice: había una vez un chico que siempre peleaba con su hermano mayor por pequeñas cosas. De vez en cuando ganó una camiseta, pero el niño nunca la ha usado. Apuesto a que no se atrevería. Es una camisa de pareja y nuestro pequeño león no lo usó hasta el día de hoy. Lo guarda como un tesoro porque fue un regalo que lo hizo nuestro precioso y amado conejito. Este chico sigue siendo muy infantil, independientemente de lo maduro que parezca. Constantemente da apodos a su hermano mayor todos los días. Nuestro precioso Xiao Chan se refiere que nuestro precioso león le pone apodos diferentes todos los días. Ya se imaginarán cómo lo debe llamar de cariño nuestro precioso y amado león a nuestro precioso conejito. Nuestro precioso Xiao Chan sigue en la línea y dice lo siguiente: no olvides lavar tu taza una vez al día. No debes comer cosas al azar en la calle. También tienes que llamarme una vez al día. Y finaliza la llamada diciendo lo siguiente: te extraño mucho cuando vienes. Ojalá pudiera verte ahora mismo. Le dice nuestro precioso Xiao Chan a la persona del teléfono. Y todas ya sabemos quién es la persona que está en el teléfono y quién es la persona que está grabando o que está encerrado en estos momentos grabando una película. Hermanas, nuestro precioso y amado bebé Xiao Chan se siente un poquito melancólico y está un poquito triste, pues recordemos que nuestro precioso y amado bebé Hippo está trabajando, está encerrado en estos momentos y no tiene mucho tiempo de salida. Solamente pudo salir para el 14 de febrero y pasar pues tiempo con nuestro amado y precioso bebé conejito. Hermanas, espero que les haya gustado estos pequeños y hermosos dulces. A mí en lo personal siempre me parece lo más hermoso y lo más bonito del mundo. Leer estos dulces a mí me encanta, me llena de alegría y más por todas las cositas que estoy pasando en estos momentos. Los amo tanto, amo a mis niños, amo a mi Chan. Son lo mejor que yo tengo en esta vida y espero que ustedes lo hayan disfrutado. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho y cuiden a su familia. Si desean, me siguen en mis redes sociales que tengo Twitter, Instagram y TikTok. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.